Hola, bienvenido al video 2 del módulo 3 y en este video vamos a hablar del sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, lo importante o lo primordial a considerar aquí es que estamos hablando de intercambio de gas. Como vimos en el video anterior, el sistema digestivo es básicamente para la nutrición, obtener todos estos nutrientes que de forma rutinaria obtenemos del alimento y los procesos de digestión y absorción que se llevan a cabo principalmente para obtener y lograr obtener todas estas proteínas, carbohidratos, lípidos para la correcta nutrición de cada célula individual. Pero también es necesario el sistema respiratorio para proveer de oxígeno a las células para que puedan llevar a cabo sus funciones, así como recoger el dióxido de carbono, que es como resultado del metabolismo de cada célula. Si recuerdas, el semestre pasado hablábamos sobre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica y cómo esta respiración aeróbica, la respiración celular, es lo que permite a cada célula generar ATP, generar energía para el buen funcionamiento. Y el nombre, la respiración aeróbica o respiración celular, viene porque es en estas condiciones, cuando existe el oxígeno presente en la célula, que estas funciones se pueden llevar a cabo. Entonces, ¿cómo le podemos hacer siendo un organismo complejo, con muchos niveles de complejidad, para obtener de forma eficiente ese oxígeno que está en el ambiente, en la atmósfera, y hacer que cada una de nuestras células en el sistema pueda tener acceso a ese oxígeno? Entonces, pues necesitamos un sistema completo que se encargue nada más para esto, ¿verdad? A diferencia de una bacteria o de una amiba o de un organismo, digamos, más sencillo, más simple, el oxígeno lo puede pescar directamente a través de sus membranas celulares, pero un organismo complejo como el ser humano necesita un sistema entero que sea capaz de enfocar una gran cantidad de oxígeno en las vías correctas para que pueda llegar hasta cada célula individualmente. Y bueno, adelantándome un poco al tema 3, que es el sistema cardiovascular. En realidad, el sistema digestivo, el respiratorio y el cardiovascular están estrechamente relacionados porque así como el proceso de absorción en el sistema digestivo depende del sistema cardiovascular, aquí también en el sistema respiratorio vamos a depender también del corazón, venas y arterias para poder transportar todo ese oxígeno que estamos recuperando de la parte del, del alveolo, de los pulmones, que se está representado aquí en esta parte, para que ese oxígeno entre en los vasos sanguíneos adecuados y que pueda ser transportado al resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, de forma general vamos a hablar que existe un intercambio de gas a dos alturas. La primera es en el alveolo relacionado con el capilar. Esta es la respiración externa. Y luego va a haber otro intercambio de gas entre los capilares de la sangre y las células individuales. ¿Sí? Entre estos dos sistemas, entre estos dos tipos de intercambio de gas, vamos a tener el transporte. El transporte de estos gases que va a cargo del sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces vamos a tener la respiración interna en el capilar y las células y la respiración externa entre los capilares y el alveolo. Esto es clave tener bien identificado de qué estamos hablando para poder después ver más detalles. De forma general, cuando hablamos del sistema cardiovascular, vamos a hablar de un lado azul. Digamos, en los diagramas está representado el azul en los vasos, en los vasos sanguíneos, en donde existe poco oxígeno, y en los vasos sanguíneos rojos, los que tienen mucho oxígeno. ¿Sí?
En el siguiente tema vamos a hablar de la diferencia entre vena, arteria, que nada tiene que ver con la presencia de oxígeno. Pero de entrada, como para empezarse a ubicar en los mapas, en los diagramas que estamos viendo, el azul simplemente se representa para los vasos sanguíneos que tienen poco oxígeno, es decir, que vienen después de la respiración interna, ¿sí? Después de que ese oxígeno se depositó en las células y estamos recogiendo el CO2, que es el desperdicio de las células. El oxígeno es la comida y el CO2 es el desperdicio. Hablando del sistema respiratorio y las partes distintas, vamos a hablar haciendo una referencia a la cavidad torácica que veíamos en el tema de anatomía, y en la cavidad torácica principalmente, que está delimitada en la parte inferior, si recuerdas, por el diafragma. Recuerda que el diafragma es un músculo y este músculo nos representa la división entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. ¿Sí? ¿Qué va a haber en las paredes de la cavidad torácica? Vamos a tener las costillas. Aquí en este corte coronal lo vemos, digamos, está como partido y vemos la parte posterior en este sentido y vemos aquí las costillas y entre cada costilla vemos esos músculos intercostales, ¿sí? Esto es lo que cuando vas a un restaurante de carnes y pides costillas, esto es básicamente la carne que estás comiendo, el músculo intercostal. Y esto forma, digamos, las paredes que rodea completamente la cavidad torácica, ¿sí? Por la parte superior y medial vamos a tener la tráquea, que es este tubito por donde pasa todo el aire que estamos absorbiendo o que estamos inhalando desde el exterior. Y después vamos a dividirlo en una parte izquierda y una derecha, ¿sí? A ambos lados del cuerpo. Recuerda que en los diagramas lo estamos viendo al revés. Este lado es el izquierdo y este lado es el derecho, porque es el lado izquierdo de esta persona, no el nuestro. Entonces, el sistema completo como tal, habiendo dicho esto ya de la caja torácica o de la cavidad torácica, se divide el tracto respiratorio en una parte superior y una parte inferior. La parte superior, básicamente, aquí la división es, digamos que lo que corresponde de laringe para arriba, ¿verdad? Y lo que corresponde inferior es básicamente la tráquea hacia inferior. Entonces, el punto más externo o el primer punto de contacto con la atmósfera va a ser los orificios nasales o las narinas. Son estas aperturas que tenemos una de cada lado y da entrada hacia la cavidad nasal. Y es todo este espacio en donde tiene una función que ahorita vamos a ver, una función muy particular, y tenemos una cavidad nasal de cada lado. Hacia la parte del fondo es donde vamos a tener la nasofaringe. Si recuerdas del video pasado, la faringe la podemos dividir en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Entonces, aquí vamos a estar hablando de la nasofaringe. Como dato extra, esta zona es donde se toma la muestra para el COVID. Es el hisopo que entra a través de la narina, entra y hace un muestreo y toma una muestra de esta parte de la nasofaringe. Hacia inferior vamos a continuar otra vez con esta estructura que nos suena familiar del sistema digestivo y es la epiglotis. Si recuerdas, esta epiglotis es la que cierra este conducto para que el bolo alimenticio pase hacia posterior en el esófago. Bueno, ahora, hablando del sistema respiratorio, el objetivo es que la epiglotis esté abierta. ¿Para qué? Para que el aire, el aire que estamos inhalando, pase de forma directa a través de el exterior y que pase directamente a través de la tráquea
y que llegue directamente hacia los pulmones. Si la epiglotis está cerrada, no va a pasar aire y más bien se va a ir por esófago. Y esa es la importancia también al momento de estar comiendo, masticando, haciendo el proceso de deglución, pues de no estar gritando, hablando, ¿verdad? Porque aquí la epiglotis se va a forzar a abrir al momento de hablar y si estás en medio de la deglución, pues ahí es donde se puede ir un pedazo de alimento o líquido a través de la laringe hacia la tráquea y puede causar asfixia o simplemente un episodio de tos, pero es francamente bastante alarmante esa situación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasando por la faringe, pasamos por la puerta, la epiglotis, y llegamos a esta estructura que le llamamos laringe. La laringe aquí es en donde tenemos la capacidad es donde tenemos las cuerdas vocales y eso es lo que permite tener fonación. Eh, Cierto timbre de voz, cierto tono, vaya la capacidad de poder hablar, que luego también se regula con los labios, la lengua y demás, ¿sí? Para hacer acentos o distintos grados más agudos de fonación. Eh, Pasando por la laringe llegamos hacia la tráquea. Y la tráquea no es más que el equivalente o digamos la estructura análoga del esófago. El esófago va por aquí atrás y lleva la comida y la tráquea está en la parte anterior y es esta estructura que si tú pones los dedos aquí en tu cuello vas a sentir como una estructura con bordes y son estos anillos de cartílago que están presentes en la tráquea. Es lo que puedes palpar en la parte más anterior del cuello. La tráquea eventualmente se va a dividir en dos partes, como vimos en la imagen anterior, y se va a dividir en un bronquio izquierdo y un bronquio derecho, ¿verdad? Estos bronquios son los que luego van a dividirse muchísimas más veces hasta llegar al objetivo final del paso del aire, que es el alvéolo. ¿Sí? Aquí recuerda que el lado izquierdo es el de la persona en el diagrama y no tu lado izquierdo. Aquí en este orificio en medio está el corazón, por lo que el pulmón izquierdo, si te fijas, va a tener aquí como una pequeña cavidad que es en donde se acomoda el corazón y se asienta en esa posición. El diafragma, de nuevo, aquí está en la parte inferior, creando este piso de la cavidad torácica. Entonces, ¿para qué sirve la cavidad nasal, verdad? O la entrada por orificio o la narina, nasal, la narina o el orificio nasal hacia la cavidad de la nariz. Básicamente, aquí es donde vamos a tener los receptores olfativos, lo que permite tener percepción de olores. Y las funciones de esto en particular es calentar el aire de una forma como hacer un lobby, una pequeña una recepción para tratar de igualar la temperatura del aire del ambiente hacia la que está en el interior del cuerpo. Pero además también la función es limpiar el aire con vello y moco que existe dentro de las cavidades, partículas, polvo, polen, incluso en algunos casos, si estás comiendo algo que es muy seco, pues algunas de estas partículas entran en la cavidad y bueno, aquí es donde se, se atoran o entre el vello y el moco lo detienen para que no vaya hacia tráquea y cause mayor problema. Y también humidificar el aire. Si el ambiente es muy seco, aquí esta parte es donde el cuerpo se encarga de darle algo de humedad para que pueda tener una correcta función en el cuerpo.
Y aquí se representa con lo mismo, nada más que con colores, para que sea más clara la delimitación de cada una eh, de las divisiones. Entrando al área ya de tráquea, lo primero que vamos a encontrar pasando la epiglotis es la laringe. Y la laringe es donde es el origen de la voz. Aquí es donde vamos a encontrar las cuerdas vocales no bucales, que son parte de la mucosa que vibra para generar sonido. Es como cuando está corriendo mucho viento y en tu casa una de las ventanas está mínimamente abierta y el aire que fluye a través de esa apertura se escucha como un silbido. Y es simplemente el efecto mecánico del paso del aire con cierta velocidad, incluso cierto ángulo, que da este sonido, esta percepción de sonido. Aquí esto funciona similar. Estas cuerdas vocales, que son estas que están aquí, cierran y abren, chocan uno con la otra para generar estas vibraciones, estos sonidos que se traduce en tubos. Pasando a tráquea, que es el siguiente segmento, en la tráquea vamos a tener principalmente digamos, esta estructura, este tubito, este cilindro. Y fíjate aquí qué es lo que tú puedes sentir si al palpar el cuello. Estos son anillos de cartílago. Este cartílago, como lo veíamos en el tema de tejidos, es uno de los 4 tejidos especializados de tejido conectivo. Lo que permite hacer es que se mantenga en una forma rígida y que se mantenga abierta la tráquea, que aún y así te den un golpe en la tráquea, se garantice que esto se mantenga abierto y que el aire se pueda seguir garantizando que pase por ahí. ¿Sí? Si los anillos de cartílago no estuvieran presentes, sería fácil que colapse la tráquea y entonces ya deja de fluir con más naturalidad el aire con oxígeno y la salida de CO2 también. Entonces, la tráquea básicamente va a conectar esta estructura que se llama laringe. Vamos a conectar con los bronquios principales, el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. ¿Sí? Y dentro de esta tráquea, así como decimos por fuera, están los anillos de cartílago. Por dentro, igual para garantizar el correcto funcionamiento de la tráquea, tenemos estas estructuras llamadas cilios, que es una forma fácil de compararlo, es como si fueran escobas que están constantemente barriendo hacia el exterior, digamos, hacia esta dirección, todos los pedazos de polen, polvo, cualquier cosa que esté en el ambiente y que logró cruzar por la cavidad nasal. ¿Para qué? Para que esto de este desperdicio o estos elementos que pues poco ayudan en el funcionamiento del sistema respiratorio, pues se van acumulando y el objetivo es que lleguen hasta la faringe para que te dé el reflejo de la tos o que te dé el reflejo de un estornudo y que pueda sacar con mayor fuerza eh, la expulsión de todo este contenido que no es propio para que esté presente en el sistema respiratorio. Como dato extra aquí, el tabaco, el fumar, básicamente no, los principios activos del tabaco causan que estos cilios se paralicen eh, temporalmente, pero sí hay una parálisis de los cilios y entonces esto eventualmente, sobre todo si se hace de forma crónica durante el paso de los años, empieza a generar más cantidad de flema y más cantidad de moco y que eventualmente puede condicionar a una de las enfermedades que vamos a ver al final de este video. El vaping también. Y bueno, esta es una imagen en microscopio electrónico y se puede ver como si fuera una alfombra, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es básicamente como la pared de la tráquea y, y cómo esto pues ayuda a empujar el desperdicio hacia el exterior.
Ok, entonces, hablando del árbol bronquial, estamos aquí partiendo, bueno, en la imagen estamos partiendo de la tráquea, pero digamos el caminito de todo el sistema respiratorio comienza en la cavidad nasal, pasamos por faringe, sus tres subsecciones, cruza a la laringe, es aquí en donde en vez de irse hacia el esófago pasa a la laringe, y luego entramos a la tráquea, que es el 4. Se divide en los bronquios principales, luego se divide en los bronquios secundarios, y luego se divide en los bronquios terciarios, y luego hay pequeños bronquiolos. Estos son, ya si te fijas, ya no hay anillos de cartílago, como aquí todavía hay cartílago. Y luego ya al final del camino están los alvéolos. Y los alvéolos son estas estructuras que parecen uvas o pequeñas moras, y en estas estructuras, digamos, es donde es finalmente el objetivo del aire con oxígeno hacia donde tiene que llegar. Si te fijas, tiene mucha similitud con un árbol que está en la naturaleza, donde lo inviertes y pues ves el tronco principal, las ramas principales y luego más ramitas, hasta finalmente llegar a cada una de las hojas individuales que está conectada a cada una de las ramitas, ¿verdad? Entonces es el mismo principio, se va desde algo muy grueso, muy general, y se va haciendo bifurcación hasta llegar al objetivo final. Y bueno, entonces hablando de los pulmones de manera individual, el izquierdo es un poco más pequeño que el derecho. Y la única razón es porque aquí, como les había dicho, está el corazón, está un poco más hacia el lado izquierdo del cuerpo. Y es por eso que aquí en el pulmón izquierdo vamos a tener solamente dos lóbulos, mientras que el pulmón derecho vamos a tener tres lóbulos. El superior, aquí el intermedio y el inferior, que vamos a tener superior e inferior en el lado izquierdo. Intermedio o el medio, ¿verdad? Es igual, el que está en medio. En el alveolo, estamos aquí hablando ya al final del camino. Estas estructuras que parecen como racimos de uva se le llama alveolo. Y aquí es realmente donde la acción principal está sucediendo. ¿Qué acción principal? La respiración externa. Vamos a estar repitiendo estos conceptos constantemente. Y la respiración externa no es más que el intercambio de gas. ¿Cuáles dos gases? El oxígeno que necesitamos para que la célula funcione y el dióxido de carbono o el CO2, que es la popó o el desperdicio de las células, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está entrando? Asumiendo que son condiciones promedio, lo que está entrando es bueno, no una, pero muchas moléculas de oxígeno. ¿Y qué es lo que está saliendo? Muchas moléculas de CO2, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en el siguiente video respecto al sistema cardiovascular, pero aquí desde ahorita te adelanto que esta que es azul, aquí viene la sangre de la vena, ¿verdad? Entonces viene la sangre que no tiene oxígeno o que está baja en oxígeno y va a salir cargada de oxígeno, ¿sí? Entonces va a llegar, va a pasar a través de estas paredes que son básicamente el grosor de una célula epitelial, y por la cercanía, si recuerdas del semestre pasado cuando hablábamos de difusión, el transporte de moléculas a través de membrana es transporte pasivo. Por difusión, el oxígeno que hay en mayor concentración en el alveolo va a tender a meterse hacia estos vasos sanguíneos, y entonces se va a empezar a saturar de oxígeno, y lo que va a salir aquí ya va a tener una gran concentración de oxígeno. Pasa lo mismo, pero al revés, con el CO2. Estos vasos sanguíneos traen una gran cantidad de CO2 y aquí afuera hay poquito CO2. Por difusión va a tender estas moléculas a salirse para ir de una mayor concentración a una menor concentración.
Son fuerzas, digamos, pasivas que no necesitan una energía, es decir, que son espontáneas, suceden por fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Por física, química, una combinación de estos factores que hace que esto suceda natural debido a la concentración de moléculas que está de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana. ¿Sí? Entonces, esto es respiración externa, es el intercambio de gas entre capilares y el alveolo. Esto es clave, ¿sí? Y bueno, hablando sobre la capacidad que tienen los pulmones para hacer este tipo de movimientos o este tipo de función, vamos a hablar de tres volúmenes distintos que tienen que ver mucho con la función de los pulmones en general. Vamos a hablar del volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. ¿Sí? En términos generales, vamos a hablar del volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale de forma natural, espontánea, sin forzar, cuando tú estás haciendo tus cosas de la vida diaria, ¿no? Si lo vemos de una forma visual, sería tu respiración normal y luego tu expiración normal. Tu inspiración normal y luego la expiración normal, ¿sí? Vas a tener un ciclo de respirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar, ¿sí? O inhalar, exhalar. Sin hacer esfuerzo, sin hacer un esfuerzo consciente, eso es a lo que le llamamos el volumen corriente. ¿Qué pasa con los de reserva? Con el de reserva inspiratorio o es el que tiene que ver con una inhalación forzada. Es decir, puedes tener el volumen corriente de manera normal y luego te piden que respira profundo y entonces vas a meter una cantidad mayor de aire que lo que normalmente harías de forma espontánea, ¿sí? Y el contrario, cuando te dicen saca todo el aire, cuando vas al médico, ¿no? Respira profundo, ahora saca todo el aire, ¿no? Entonces, esa es una exhalación forzada. Es el aire que vas a sacar del pulmón más allá de lo que va con el volumen corriente, ¿sí? Entonces, este plus, digamos, si esto es lo normal, entonces este plus va a ser el volumen de reserva inspiratorio, hablando de la máxima capacidad que puedas. Y más abajo del mínimo relacionado al volumen corriente va a ser el volumen de reserva inspiratorio, que va a ser lo más que puede sacar el aire. ¿Sí? Existe uno adicional que es el volumen residual y este es una cantidad de aire que es constante y que siempre se queda en el pulmón. Por más que tú intentes sacar al aire, siempre va a haber un volumen residual ahí que está para casos de emergencia, ¿verdad? Eh, digamos, que no puedas respirar o que te estás asfixiando, que te estás ahogando, ese tipo de cosas, pues siempre hay un pequeño volumen residual. Igual si recibes un golpe en el abdomen eh, eh, y se fuerza el diafragma, bueno, a lo mejor parte de este volumen se pierde de manera temporal. Hasta que, bueno, ya recuperas un poco la respiración, en los volúmenes, y bueno, ya recuperas eh, los volúmenes estándar o promedio. ¿Sí? Considerando los dos de reserva, el inspiratorio y el expiratorio, más el corriente, estamos hablando de una capacidad vital, que es el volumen máximo, se me fue la M, máximo que puede moverse hacia el interior o exterior en un ciclo de respiración. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de lo que tú puedes controlar o que lo que tú puedes funcionar con estos volúmenes que afectan a tu respiración y por lo tanto a la respiración externa de manera cotidiana. Algunas enfermedades, ahora como hemos visto mucho con el COVID, afecta de manera directa a este rubro que es la capacidad vital.
Visto en este diagrama es lo mismo que hablaba hace un segundo. Los colores son los mismos para que hagas la conexión. Tenemos aquí el volumen corriente, que es lo que se representa en azul, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y un volumen residual que siempre está ahí, digamos, latente, ¿verdad? La capacidad vital es esto que se junta considerando el máximo de inspiración, el mínimo de expiración y el volumen corriente. Ahora, otro punto importante es sobre los mecanismos de la respiración. Constantemente, o digamos de forma tradicional, o por lo menos yo así lo viví, durante gran parte de mi infancia y adolescencia, yo siempre asumía que son los pulmones lo que se mueve, pero en realidad los pulmones, pues es puro tejido respiratorio, no son músculos. Lo que se mueve o lo que se controla y a través de contracciones y relajaciones son los músculos que están relacionados en la cavidad torácica. Otra vez hemos mencionado que en el piso está el diafragma, es un músculo de tipo esquelético, y los músculos intercostales, inter que está en el medio, costal de costilla. Entonces, son estos músculos que son los intercostales y el diafragma los que realmente se están contrayendo y relajando para hacer que la caja torácica se mueva. Y es este movimiento del diafragma principalmente el que causa un vacío o una presión negativa dentro de la caja y por consecuencia jala el aire hacia adentro. Entonces, aquí es un poco contraintuitivo en el sentido que cuando el diafragma se contrae, realmente se está aplanando, porque es como una resortera, tú estás jalando, estás creando eh, una presión negativa para que se jale el aire del exterior y que entre hacia la caja torácica. Y al revés, cuando el diafragma se relaja, digamos está plano, ¿no? Cuando el diafragma se relaja, regresa a su forma original, que es así en forma de cúpula. Entonces, aquí el principio es que la caja torácica o la cavidad torácica tiene una presión menor a la del ambiente. Entonces, al momento tú de hacer una succión o digamos que el diafragma se contrae, entonces jala más fácilmente el aire. Como cuando tú agarras un popote, lo pones en un líquido y creas una succión. Ahí estás creando esa presión negativa que por consecuencia el líquido, por las presiones que están en el ambiente contra la succión que tú estás haciendo, tiende a subir hacia el área en donde hay menor presión. Y ese es el principio físico con el cual funciona la caja torácica. A su vez, igual que con el popote, tú dejas, o al revés, no nada más dejas de hacer succión, sino también haces presión positiva, empujas a través del popote y vas a ver cómo el aire pues va a tender a salir a través del líquido buscando escapar hacia la atmósfera. Y eso es como tú exhalas. De nuevo, tenemos aquí el diafragma en el piso, los músculos intercostales entre las costillas y aquí en la parte más anterior tenemos este hueso que le llamamos el esternón. Recuerda cuando veíamos tejidos que la articulación entre costilla, que es hueso, y esternón, que es hueso, aquí tenemos un cartílago. Entonces, es una articulación cartilaginosa. Entonces, retomando lo que mencionaba hace un momento, tenemos los movimientos de inspiración y expiración o inhalación y exhalación. Y básicamente, para hacer la inhalación, el centro respiratorio, digamos, el cerebro, resumiéndolo o haciéndolo de forma simple, el cerebro envía un impulso nervioso
al músculo. Recuerda que el músculo funciona con electricidad y la electricidad es tu sistema nervioso. Entonces, manda el estímulo para que esto se contraiga. Y al contraerse, lo que hablábamos de la diferencia de presión, estás succionando aire hacia el interior. A su vez, si la señal o la instrucción es de expiración o exhalación, entonces se interrumpe el impulso y esto regresa a su forma original, así de cúpula, y empuja el aire hacia el exterior en consecuencia. Muy bien, ahora retomando un poco sobre lo de intercambio de gases, la respiración externa y la respiración interna, es importante identificar cuál es cuál. La respiración externa es la que hemos hablado ya anteriormente sobre el intercambio de gas. Recuerda, intercambio de gas nos referimos al CO2 y al oxígeno que está sucediendo entre el alveolo, esto está en el pulmón, recuerda, es parte funcional, es la parte funcional principal del pulmón, y los capilares que llevan sangre. ¿Sí? Pero en la respiración interna, aquí estamos hablando del intercambio de los gases que vienen en los capilares que llevan sangre y la célula. Entonces esto es de todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, si la respiración o el intercambio de gas está sucediendo en el pulmón, es respiración externa. Si está sucediendo en cualquier otro tejido, se va a hablar de respiración interna. Y es este intercambio de gas en donde la sangre que lleva oxígeno le deposita el oxígeno a las células y las células que ya estuvieron ocupadas durante mucho tiempo haciendo ATP, como resultado o como desperdicio, recuerda que se crean muchas moléculas de CO2 y muchas moléculas de agua. El agua no hay problema, se utiliza para todo, pero el CO2 no. Entonces, este es el que se va a tirar, digamos, como al drenaje y la sangre, el glóbulo rojo específicamente, lo pesca y se lo va a llevar como taxi o como Uber hasta el alveolo para hacer esta respiración externa, en donde una vez llegando al pulmón, tira el CO2 al pulmón para que tú lo exhales, tú saques al ambiente el CO2 y que el oxígeno que estás metiendo nuevo, pues ahora sí lo va a recoger para volver a completar el ciclo, volver a llegar con la célula y le va a entregar su paquete de comida eh, para que pueda continuar haciendo mucha energía independientemente del tipo de tejido que sea. Entonces va a haber algo así. La respiración externa entre alveolo, aquí va a estar el alveolo, y este es el capilar, en donde empujamos la basura, que es el CO2, para que tú lo exhales, y el oxígeno por difusión naturalmente entra. Aquí de forma visual también se ayuda, donde aquí es azul porque tiene mucho CO2 y acá es rojo porque ya tiene más oxígeno. Esto es una representación visual de lo mismo. Eh, el alveolo es el azul, el capilar es lo rojo. Y si estamos hablando de la respiración interna, está sucediendo lo mismo, pero al revés. En la respiración interna, esto no es un alveolo, es una célula. Vamos a ponerle que es una célula del estómago, o lo que sea, puede ser la que sea. Entonces aquí llegan los eritrocitos, le dan de comer el oxígeno para que haga ATP y su respiración celular. Pero también, pues mientras estuvieron ocupadas aquí las células, también estuvieron haciendo mucho ATP y están tirando todo ese CO2 que constantemente se está acumulando para que el eritrocito lo pesque, se lo lleve de nuevo al pulmón y lo tire al ambiente. Y esto es una representación gráfica de exactamente lo mismo. Ahora, hablando sobre algunas lesiones o enfermedades relacionadas al sistema respiratorio, tenemos como más común o lo más importante a saber es la asfixia. La asfixia realmente es la obstrucción de la tráquea con algún contenido alimentario, sobre todo sólido,
y pues desencadena una reacción normalmente de pánico o de ansiedad y estrés por obviamente la incapacidad de poder tener una respiración normal. Y en este caso, eh, vamos, normalmente es por esta descoordinación entre la respiración y la deglución y se queda atorado ese pedazo de alimento sólido, normalmente a la altura de la laringe, pues digamos pasando la epiglotis. Y para poder desbloquear esto o poder ayudarle a alguien o tú mismo en caso de que estés solo o sola, puedes hacer esta maniobra que se llama la maniobra de Heimlich. Esta maniobra básicamente es mejor si hay alguien que no eres tú mismo lo hace, y es importante conocer la señal internacional de asfixia. Normalmente la persona se está poniendo las manos en el cuello, señalando, representando que está pues, asfixiándose, que no puede respirar. Y lo que puedes hacer es, como viene aquí del lado izquierdo, con tu mano dominante haces un puño y lo pones a la altura, como hemos visto, donde está el diafragma, lo pones por abajo. Normalmente es por abajo del esternón. eh, Pones tu puño con la mano dominante y la otra para hacer presión, y vas a hacer un movimiento fuerte hacia el interior, digamos hacia la profundidad del cuerpo o del abdomen y hacia el superior, ¿sí? Básicamente es un movimiento rápido como para tratar imagínate que le estás tratando de inducir el vómito a alguien de una manera un poco agresiva, pero esto lo que va a hacer, como hemos hablado de las presiones, va a aumentar la presión en la cavidad abdominal, va a empujar el diafragma hacia arriba, y haz de cuenta que el mismo ejemplo del popote, ¿no? Puedes tener algo atorado en el popote, pero tú haces esto y va a salir disparado. Ese es el mismo principio que tú estás haciendo con la maniobra de Heimlich. Aumentas la presión con la esperanza de que ese alimento que es sólido, que está atorado aquí, salga disparado hacia el exterior. Si estás solo, que personalmente a mí me pasó una vez, yo estaba solo, yo no sabía esto todavía, pero pues en el medio del pánico, pues haces lo que se te ocurre, ¿no? Entonces, esto realmente sí funciona. De hecho, hay un video ahorita circulando en redes sociales de una persona que también solo realizó la maniobra de, pues no es maniobra de Heimlich en este caso, pero este mecanismo de aumentar la presión con el propósito de sacar ese contenido alimentario que está obstruyendo la vía aérea. Es con el borde de una silla, puede ser una banca, una silla, nada más, obviamente buscando que sea algo firme, sólido, no con llantitas, pues se te va a ir, ¿verdad? Este, pero igual, el principio es aumentar la presión abdominal para forzar el diafragma que empuje hacia el exterior ese contenido alimentario. En caso de un neonato, un bebé, también se puede poner la mano a la altura del mentón del bebé para fijarlo, para tenerlo firme, y con golpecitos suaves, tampoco exageres, con golpecitos suaves hacia digamos, hacia el frente, hacia inferior, pero hacia al frente también, hacia anterior, para empujar sea lo que sea que está atorado en el bebé. Otra de las enfermedades que comúnmente se relaciona al sistema respiratorio es la bronquitis aguda o crónica, y aquí la diferencia tiene que ver mucho con la cronicidad de esta enfermedad. Algo agudo normalmente va a ser por una infección viral que se puede sobreponer con con una infección bacteriana. Es decir, primero te da el virus y luego puede que se ponga una bacteria en esa misma eh, situación. Promueve un espacio para que una bacteria empiece a generar también una infección ahí. Como el nombre sugiere, es una inflamación de los bronquios. Y en la bronquitis crónica, la diferencia es que esto normalmente se da en gente mayor o en gente más grande, y aquí normalmente se da por una pérdida crónica o
permanente de los cilios, estas escobas naturales que les estaba platicando, normalmente por tabaquismo. Como les digo, causa una parálisis temporal, pero pues si esto se hace de forma crónica, es decir, nunca se detiene, pues eventualmente empieza a haber una pérdida permanente de estos cilios y como les comentaba, pues se empieza a generar más flema, se empieza a generar mucho moco, mucha inflamación y bueno, esa es la definición de una bronquitis crónica. Es por inflamación de ese epitelio que está pues, afectado, dañado. Y la diferencia, digamos, entre, podemos decir, como el diámetro o la pared bronquial, en uno normal, digamos, tenemos un diámetro más amplio, mientras que en una bronquitis la inflamación hace que esta pared se engruese, hay menos luz, hay menos espacio, digamos, para que pase aire y además de eso, pues está lleno de moco, ¿verdad? Entonces tenemos menos capacidad de flujo de aire y el poco aire que pasa eh, pues también está entorpecido por la excesiva producción de moco como respuesta ante esta inflamación y daño crónico. El asma, una enfermedad bastante común en la infancia y que muchas veces se prolonga hacia los primeros años de la adolescencia, es una enfermedad que afecta a los bronquios y los bronquiolos, es decir, es un poco más amplia o más general. Y normalmente esto es de tipo alérgico, se considera un tipo de alergia, una respuesta de tipo alérgica a algún desencadenante, polen, polvo, incluso otros factores. Y digamos, causa una inflamación de los bronquiolos, como lo veíamos ahorita. También se ensancha esta pared, se llena de moco y como consecuencia o como síntoma es el tradicional o comúnmente escuchado ese silbido que, que, que sucede cuando una persona se está, digamos, le está dando un ataque de asma. Obviamente es falta de aire, hay tos por el moco que se está produciendo, esa inflamación también. Y bueno, esto es común en los niños, ¿verdad? De inicio temprano y comúnmente, como la persona va creciendo, entra en la adolescencia y en la edad adulta joven, y poco a poco esto también va perdiendo frecuencia, se vuelve cada vez menos frecuente, este, y, y sí tiende a desaparecer. No, digo, no es absoluto, pero sí tiende a disminuir considerablemente la frecuencia en una persona de ataques de asma. El medicamento o el manejo en una persona, en un niño, una niña que tiene asma, eh, anteriormente era con el inhalador directamente en la cavidad oral, pero ahora se recomienda mucho el uso de estos espaciadores para que le dé oportunidad al medicamento que está en aerosol de nebulizar completamente antes de que sea completamente aspirado para que entre hacia el bronquio y bronquiolo. El no utilizar un espaciador muchas veces hace que el medicamento que sale disparado del, del, del inhalador, del dispositivo, se queda en forma líquida a veces, o en forma, digamos, a lo mejor no líquida, pero se queda una gran cantidad de medicamento en la lengua o en el paladar o en la faringe y no entra completamente en forma aerolizada hasta el bronquio bronquiolo, que es a donde tiene que llegar. Entonces el uso de espaciador beneficia bastante a estos pacientes. Una neumonía, por definición, es una infección, ya sea por un virus o una bacteria, del tejido pulmonar. El tejido pulmonar es principalmente el alveolo, ¿sí? Entonces aquí el problema está en el alveolo. Y aquí vamos a tener, como muchas de las infecciones, vamos a tener una fiebre alta, vamos a tener dolor del tórax, la falta de aire, porque pues está lleno de moco, ¿verdad? Dolor de cabeza y hay una gran producción de flema en este caso. Puede ser por distintos tipos de virus, por distintos tipos de bacterias,
pero por definición una neumonía, no pulmonía, una neumonía es cuando el alvéolo está afectado con, digamos, esta producción de líquido por causa de una infección por bacteria o virus. Y finalmente el cáncer pulmonar es, digamos, pues es algo bastante agresivo en los pacientes que lo desarrollan. Es obviamente causado y empeorado por el tabaquismo. Y claro, digo, no es algo inmediato, son muchos años de progresión, pero empieza como algo pequeño y se va desarrollando cada vez más hasta volverse algo pues que lamentablemente sigue quitando la vida a muchos pacientes todavía en México. Este es un pulmón izquierdo, en un pulmón sano del lado izquierdo y un pulmón evidentemente desgastado del lado derecho. Eh, pues sí, consecuencia de tabaquismo principalmente, también contaminación urbana, inhalación de venenos, toxinas, comúnmente encontrados en las zonas urbanas, pero sí, por mucho el tabaquismo es la causa número uno de esto. Y bueno, con esto concluimos el tema 2, lo que corresponde al sistema respiratorio del módulo 3. Y bueno, continuaremos con el tema cardiovascular en el siguiente video. Chao.